Bueno, muy buenos días para todas las personas que están conectadas en esta sesión de hoy. Les damos la bienvenida. Vamos a darle paso a José para que hagamos la introducción e iniciemos esta charla. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Adelante, José. Muchas gracias, Sara. Buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de Vallenova Talks. Estamos aquí transmitiendo hoy esta charla que se llama Buscando Users con nuestro conferencista invitado, Jonathan Gutiérrez. Él es diseñador de medios interactivos, es un emprendedor digital, pertenece a Valle Innova, también tiene mucha experiencia en temas digitales, trabaja actualmente para una entidad internacional en el tema de soporte técnico de todas sus aplicaciones digitales. Tiene también mucha experiencia en emprendimientos digitales y gracias a esa naturaleza de tener esa experiencia en emprendimiento y en asesoría, nos puede dar una indicación muy acertada sobre cómo podemos hacer el diseño de la experiencia del usuario cuando estamos trabajando en aplicaciones o en herramientas digitales, y también esto lo podemos de alguna manera exportar hacia nuevos productos o nuevos servicios, y de eso trata la charla de hoy. Buscando Users es una charla que se enfoca en cómo buscar la experiencia del usuario, y ya pues Jonathan nos va a dar una introducción más destacada, más enfocada sobre esta charla. Así que te damos la bienvenida, Jonathan. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por este espacio, gracias por participar de estas charlas que en Vallenova venimos realizando. Creemos que es una forma en que podemos ayudar a que otras personas conecten con todo el ecosistema de innovación, con todo lo que está pasando en el Valle. Y pues nuestra motivación es que con cada charla, pues ustedes que participan de ellas, pues se lleven algo de valor que puedan empezar a usar en sus proyectos propios, en las compañías donde trabajan, eh, y que también puedan empezar a ser parte activa de esta comunidad que estamos desde hace un buen tiempo tratando de ir creciendo y fortaleciendo. Todos ven mi pantalla, ¿verdad? Ahí estamos bien. Ok, perfecto. Bueno, cuando pensamos en realizar esta charla para este marco de Vallenova Talks, pues sobre todo yo pensé por qué hablar de user experience o de experiencia de usuario en el marco de la innovación. Creo que es algo que está inherente, que generalmente todas las personas que hemos trabajado en proyectos, en equipos de innovación, pues escuchamos siempre y vemos que está alrededor de todo lo que hacemos, pero es probable que sea algo muy intuitivo, ¿no? Que se genera de una manera muy intuitiva y que tal vez solo lo vemos, y esto puede pasar para personas que no necesariamente han estado en proyectos de innovación o en equipos de innovación, lo vemos muy propio de la tecnología. Pues resulta que es un término que se ha democratizado mucho, ha sonado mucho en los últimos años, pero realmente es algo que de alguna manera u otra hemos siempre, del cual nos hemos apalancado siempre para diseñar productos o servicios. Y no es exclusivo para el diseño de productos y servicios de base tecnológica. Obviamente, en la actualidad es un término que siempre está acompañado de tecnología, porque la tecnología ya se está volviendo inherente o se ha vuelto inherente a todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces es difícil separarlo, pero la realidad es que no, es que podemos verlo desde la perspectiva de diseño de servicios y productos análogos, por ejemplo, físicos incluso, y no necesariamente siempre digital.
Bueno, entonces a mí me gusta empezar siempre con un ejercicio que encontré, un caso tipo ejercicio que encontré en un libro hace poco y me llamó mucho la atención. Voy a leerlo, quiero que lo piensen por un momento y más adelante les preguntaré nuevamente y me gustaría que interactuáramos aprovechando que, que, que tenemos la posibilidad del chat de la charla. Steve es muy tímido, retraído, aunque siempre servicial, pero poco interesado por la gente o por el mundo real. De carácter disciplinado y metódico. Necesita ordenarlo todo y tiene obsesión por el detalle. ¿Qué creen ustedes? Lo más probable es que Steve sea ¿qué? ¿Un bibliotecario o un agricultor? Paren, no vayan a escribir nada, ahorita piénsenlo, medítenlo y ahorita que vayamos más adelante lo pregunto y revisamos qué opiniones tenemos. Entonces, antes de comenzar, de presentarme más a fondo, me gustaría conocer un poco de quiénes estamos aquí reunidos el día de hoy. Me gustaría que sea, puede ser por el chat, que nos compartan en qué sectores están, qué tipo de servicios o productos realizan, desarrollan, tienen en sus empresas, en sus emprendimientos. ¿Quién nos puede compartir un poco y vamos leyendo? Bueno, también podemos abrir los micrófonos. Si alguien levanta por ahí la mano, me gustaría aprovechar que tenemos una asistencia que podemos manejar para poder realizar una interacción mayor. ¿Quién se apunta? Janet Betancourt. Saludos. Trabajo en el sector de TI y soy ingeniera de requerimientos. Perfecto. Me imagino que está sobre todo en la parte de mejoramiento continuo, probablemente. Sí, parte de Diana mis Andrés. actividades, sí. Buenos días. Bueno, buenos días, Janet. Ok, perfecto. ¿Has escuchado o tienes contacto constante con el término de experiencia de usuario? Claro, en la parte de requerimientos y sobre todo nosotros aquí en el grupo Comeva, que digamos todos nuestros productos y servicios van enfocados hacia el asociado y sus familias, entonces lo que buscamos es que ese asociado se sienta se identifique lo mejor posible con los productos y servicios que le ofrecemos acá en el Grupo Comeva. Entonces hay que ser ese tema del detalle, de la usabilidad, pues en la medida de lo posible tratamos de tenerlo en cuenta en las aplicaciones. Excelente. Gracias, Janet, por compartir. Leamos. Por acá tenemos Diana Andrea, Cosmo Agro, productos de nutrición para cultivos. Genial. Productos que no son necesariamente digitales o de base tecnológica. Adela, Ingeniería, área de riesgos. Claudia, buen día, mi nombre es Claudia, soy bióloga. Excelente. Me gusta mucho esto porque me gustaría que durante la charla cualquier inquietud que surja al respecto de cómo se conectan este tipo de sectores que no son necesariamente productores de tecnología, desarrolladores de tecnología, ni digital ni análoga, y que de pronto creemos que está muy lejos del tema, pues pudiéramos ahondar en ello. Excelente. Bueno, por acá tenemos de nuevo Valderrama, hago parte del equipo Cenicaña, el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar en Colombia. Excelente. Perfecto. Natalia Gutiérrez, servicios, soy publicista, trabajo en marketing. Bien. Ok, entonces, mi turno. Mi nombre es Jonathan Gutiérrez, como me presentaron por ahí. Muchos me conocen por Guti. Especialmente me siento muy atraído por las ideas diferentes y la gente sin prejuicio de sus capacidades. Me gusta siempre tener contacto con las personas y saber que confían en ellos mismos para hacer lo que consideren que son sus sueños. Mi vida profesional ha sido dedicada básicamente al sector tecnológico y al ecosistema emprendedor. He tenido la oportunidad de desarrollar varios modelos de negocio hasta ahora que me han dejado muchos aprendizajes. Básicamente mi vida profesional recientemente, últimos 3 años, ha sido como empleado y nunca he dejado
mi línea de emprendimiento. Mi vida académica, bueno, soy diseñador de medios interactivos, me gradué hace ya bastante. En esa época no sabía ni cómo decir qué era lo que yo hacía. Hoy en día se le conoce por muchos nombres, diseñador de productos, ingenieros de diseño de producto también, diseñador de experiencia de usuario, investigador de experiencia de usuario. Tengo una maestría en gestión estratégica de información. Y bueno, y he pasado, digamos, me he tratado de certificar y documentar de diferentes metodologías en innovación y en agilismo para poder desarrollar todos los proyectos pues, en los que he estado involucrados, que no solamente han sido netamente en aplicaciones o sitios web, sino también en tecnologías como Internet de las Cosas, donde vemos una parte análoga y vemos una parte digital, con realidad y diferentes tipos de tecnologías. He tenido la oportunidad de aplicar conocimientos en Product Management, en innovación, en estrategia de datos, en marketing y en sectores como salud, seguros, en el sector financiero también, economía circular y a muy temprana edad en el sector publicitario que me dejó buenos aprendizajes, pero me alejó también de, mis mayores intereses, está mi familia, me gustan las mascotas, el aire libre, el agua, tengo ciertas aficiones por el vino, la fotografía y la música y por la ciencia. Volvamos a la pregunta que les hice al principio. Este ejercicio aparece en un libro que se llama Pensar rápido y pensar despacio, de Daniel Kahneman. Quien desarrolla toda una teoría al respecto de cómo funciona nuestro cerebro para identificar no solo patrones, sino también definir o dar una respuesta de una manera ágil, ¿no? Y cómo se alimenta de todo lo que percibe, que al final son datos, para dar una conclusión, ¿verdad? Entonces, voy a repetirlo nuevamente y me gustaría que compartieran su respuesta en el chat y abriremos un par de micrófonos para ver por qué es que piensan así. Steve es muy tímido, retraído, aunque siempre servicial, pero poco interesado por la gente o por el mundo real. De carácter disciplinado y metódico, necesita ordenarlo todo y tiene obsesión por el detalle. Lo más probable es que Steve sea un bibliotecario o un agricultor. Ok. ¿Quién? A ver, veamos sus respuestas. ¿Y quién se apunta a Bibliotecario. Ok, ¿quién nos habló por ahí? Mario Rodríguez. Bibliotecario. ¿Por qué bibliotecario? Pues se me ocurre que por las condiciones que estás hablando que nos estás comentando, pues son características de una persona que es organizada y eso pues me cabe como para alguien bibliotecario. Ok, gracias Mario. Jonathan, yo pienso que Steve no es ni bibliotecario ni agricultor, porque en ambas requiere la interacción con las personas y requiere el detalle. Entonces, para mí, yo creo que no es ninguno de los dos. Ok, más radical. Muchas gracias. ¿Quién sería, por ejemplo, para ti? ¿Con qué tipo de perfil lo identificas? Es que es una persona, dice que no le gusta interactuar con las personas y hoy en día en todo lo que uno haga, así no le guste, obligatoriamente tenés que interactuar y más si necesitas vender en todo momento está vendiéndose uno mismo con un producto, con un servicio o vendiendo la idea de que para que las personas lo compren. Entonces, difícil, en este momento no se me ocurre porque según esa descripción pareciera que es una persona muy aislada porque dice que no le gusta interactuar, pero poco interesado por la gente o por el mundo real. Entonces, Ok. ¿Quién? sí, tímido y de pronto dedicado a cosas. No, no se me ocurre exactamente, Jonathan, ¿qué Ok, puede ser? ok. Vamos a seguirlo averiguando. Gracias, Janet. Por acá veo que todos dicen bibliotecario. A ver,
Margarita dice por acá, yo veo una persona que está inmersa en la agricultura porque siempre está atento a la naturaleza y eso hace que se vea distraído. Es atento a cada detalle de la agricultura y pensando en cada siembra. Interesante, Margarita. Ok. ¿Alguien más creería que no es bibliotecario? Además de Margarita. Jessica, ¿por qué? ¿Por qué crees que es agricultor? Uy, me fui ya muy específico. Está bien, Jessica. Pues resulta que, ok, dice, porque las personas de campos son serviciales. Ok, perfecto. Pues resulta que Daniel Kahneman dice en su libro, después de este ejercicio, que la mayoría de personas identificamos a Steve como un bibliotecario por la descripción que se dio. Pero resulta que cuando hablamos de probabilidad, empiezan a jugar otras cosas, ¿no? Y eso es lo que hace nuestra mente. Empieza a tratar de balancear todo lo que sabe, a recopilar, recortar todos esos datos que tiene y arma un perfil de una persona basado en la información que le están dando y dice, ah, lo más probable es esto, ¿no? Y llegamos a un punto en que incluso podríamos asegurar que es así. Resulta que si nos vamos a la estadística, si nos vamos a la probabilidad y nos puedes decir al lado de los datos y dejamos la subjetividad de lo que conocemos, eh, pues Steve tiene más probabilidad de ser un agricultor que un bibliotecario. ¿Por qué? No necesariamente por su forma de ser, sino porque existen más agricultores en el mundo que bibliotecarios en el mundo. ¿Sí? Incluso me atrevería a decir que hoy en día existen menos bibliotecas que hace 5 o 10 años. Entonces, yéndonos al mundo de los datos, terminamos logrando una perspectiva del usuario muy distinta a la que nuestra propia conciencia, nuestro propio saber, experiencia puede determinar. Y eso es lo que nos pasó a cada uno. Seguramente las personas que dijeron agricultor, en algunos casos tal vez, y me atrevería es aquí a dar hipótesis, pues tienen una experiencia mayor en el mundo de la agricultura o en otro tipo de servicios y nos aleja de algún sesgo que tenemos, ¿no? Entonces eso podría llevarnos a otro sesgo que sería decir, bueno, agricultor, ¿verdad? No sé si alguien lo haya pensado desde el mundo de la probabilidad, pero eso es lo que sucede en proyectos de innovación de todos los niveles. Cuando estamos diseñando, desarrollando un nuevo producto o un servicio, nos atrevemos a ser el user, ¿no? La persona que erróneamente cree que representa al usuario real. Nosotros sabemos, estamos seguros que esta persona no usaría este producto así. O muy probablemente los usuarios no irían hasta X punto para tener nuestro servicio, ¿verdad? O no consumirían este producto porque, pero ni siquiera nos hemos atrevido a preguntarle al usuario. Y ese es un error muy común que encontramos en los procesos de innovación y es que no está mal que partamos de hipótesis y partamos de nuestra experiencia, de la experiencia del equipo, pero está mal que las hipótesis no se validen. ¿Ok? Entonces terminamos siempre en ese user, de ese creer que podemos representar al usuario. Todos los que estamos aquí podemos representar al usuario. Entonces la experiencia del usuario se encarga básicamente, y esto es una definición mía, quien considere que hay algo que debería añadir a esta definición, pues bienvenidos, lo pueden escribir en el chat y los leeré. Y es que el user experience o la experiencia del usuario, para mí es el engranaje de pensamientos, sentimientos y emociones del usuario mientras realiza una actividad. Como cuando un niño por primera vez prueba algo ácido, por ejemplo, ¿no? Uno puede encontrar que no necesariamente en ese momento todos los niños van a sentir lo mismo, van a sentir ese ácido que los hace sonreír o
seguramente a otros los hará llorar, a otros seguramente no les hará nada, ¿no? Y les encantará el ácido del limón. Entonces, en ese justo momento donde se genera un contacto, una interacción con algo, se crea una experiencia y en ese momento también se crean unos pensamientos, unas emociones, unos sentimientos que se añaden a ese momento, a esa experiencia. Y por ende se trasladan a una posterior interacción, ¿no? Ya cuando el niño se quema, cuando alguien tiene un accidente con un cuchillo, pues sabe que la siguiente vez va a doler y por ende pues va a interactuar distinto con ese producto o con ese servicio. Y eso sucede en servicios y productos digitales de base tecnológica. Eso no es propio tampoco del mundo físico. Y la experiencia, el diseño y la investigación de la experiencia del usuario, pues resulta que lo deducimos como el proceso de empatizar para generar ese engranaje de pensamientos, sentimientos y emociones, ¿no? Es un proceso en el que nosotros, a través de la investigación, empezamos a entender cómo es la experiencia actual del usuario para mejorarla, ¿no? Llevarla a un nivel mayor. Empezamos a empatizar, a tratar de sentir lo mismo que esos usuarios sienten y diseñamos una solución que queremos validar con ese usuario también para entender, terminar de entender y de pulir o de llevar esos pensamientos, sentimientos y emociones a otro punto, ¿no? Que de eso se trata también el diseño, de balancear, de cambiar las emociones, los sentimientos, los pensamientos a través de esa experiencia del usuario. Ahí es donde nos encontramos con esto que probablemente muchos de los que estamos acá lo hayamos visto antes, el design to value o el diseño para el valor, que es algo que llegó después del diseño para los costos, que se trabajaba mucho en la era de la industrialización, ¿no? De la manufactura sobre todo. La idea era cada vez más optimizar los costos y los costos y los costos, y no se pensaba en el punto en que esos costos se redujeran tanto que estuvieran afectando el valor hacia el usuario. Entonces, había que encontrar un balance entre cuál era el valor para el usuario y el valor para la compañía, y ahí, digamos que se empieza, a manera de resumen, pues, se empieza a crear esto del design to value. Y el design to value o el diseño para valor te dice tres cosas. Mira, si vos tenés alguien que desea esto que estás ofreciendo, producto o servicio, si ese producto o servicio es viable para vos realizarlo o ofrecerlo, ¿verdad? Y es factible, es decir, contás con los recursos hoy en día para poder llevarlo a cabo, pues ahí encontrás un valor. Y ese valor es para ambos lados, tanto para quien lo produce como para quien lo recibe. ¿Ok? Y esto es súper importante porque, digamos que yo creo que todos aquí esto lo hemos vivido, ¿no? Cuando decimos, ok, recibimos la solicitud de, tenemos que mejorar esto en el producto o esto en el servicio. Ok, ¿por qué? Ah, pues porque el jefe lo dice, ¿no? La jefe lo dice. Ok, listo. Digamos que hay una necesidad del lado del negocio que podría ser catalogado como viabilidad, ¿verdad? Eh, busque la manera de hacerlo porque es que no tenemos presupuesto. Cosa rara, ¿no? En las compañías. Ok, factibilidad. Tenemos que buscar recursos, ver cómo nos encontramos para llegar a ese valor. Y muchas veces cometemos el error que no indagamos suficiente en la deseabilidad del usuario. Es decir, la necesidad viene del negocio y eso está perfectamente bien, pero cómo esa necesidad del negocio se enlaza de manera oportuna con la necesidad del mercado, ¿no? ¿El mercado está deseando este cambio? Sí, vamos a averiguarlo. Esto también tiene que ver con unos factores que influencian la experiencia del usuario. Son 7 factores. Esto se define como digamos, la forma en que la experiencia del usuario se empieza a modelar. Son como unas fuerzas, ¿no? Y esas fuerzas las podemos identificar como no solamente en el valor, que estaríamos hablando como el valor en el centro de todo, que esta experiencia debe generar, sino que esta experiencia pues debe ser
algo útil para el usuario, debe ser accesible, que esto es un tema importante y uno de los más olvidados. Siempre lo dejamos para lo último y casi nunca lo tenemos en cuenta, en realidad. Siempre se termina viendo como un gasto, ¿no? No como una inversión para generar valor a ambos lados. Tiene que ser deseable, esa experiencia del usuario debe ser deseable, debe ser creíble, ¿no? Tenemos que, no solamente basta con hacer una buena campaña de marketing, sino que cuando ya el usuario tenga el contacto, esa interacción con el servicio o con el producto, pues debo que ver una correlación entre lo que me estaban diciendo que iba a pasar y lo que está pasando. Y debo poder creer, confiar en esa interacción, en esa experiencia, en ese producto, en ese servicio. Debe ser encontrable. Esto quiere decir que, pues, debo poder entender dónde está, dónde lo ubico, cómo llego a él. Si hablamos de un servicio físico con una locación física, pues ahí está, ¿no? En ese sitio específico de la ciudad. Si hablamos de un servicio o un producto digital, pues, ¿cómo puedo acceder en un sitio web? ¿Cómo encuentro ese sitio web? ¿Es fácil acceder o encontrar ese sitio web o esa aplicación? Y obviamente, pues tiene que ser usable, que esto es lo que se identifica como usabilidad, ¿no? Y la usabilidad se refiere a la capacidad que otorga ese servicio o producto para que el usuario intuitivamente pueda usarlo. Bien, sí, con la menor dificultad posible. Lógicamente, el usuario tiene que tener un proceso de abordaje, de onboarding a este servicio o producto. Tiene que comprender cómo funciona, pero ese proceso debe ser suficientemente fácil para que el usuario no tenga que estar constantemente requiriendo soporte, requiriendo ayuda de alguien más para poderlo usar. Y eso es lo que pasa. Yo creo que muchos de pronto nos estamos aquí, llegamos a ver esta noticia donde una persona entrevista a alguien que se acaba de bajar, creo que del Transmilenio, si no estoy mal, y le pide que use el tapabocas, que demuestre cómo usa el tapabocas. Y pues se pega una enredada tenaz. Y puede que uno diga, ok, es que el tapabocas es tan fácil de usar, ¿quién no podría usar esto? ¿No? Y a eso se refiere la usabilidad, la facilidad de uso, de ser entendido por el usuario. Pero resulta que nos olvidamos de la accesibilidad y creemos que la accesibilidad solamente es para personas en condición de discapacidad, ¿no? Pero ¿qué es discapacidad? Hay discapacidades permanentes, hay discapacidades temporales y situacionales. Yo creo que, no sé si alguien aquí haya tenido la oportunidad de ser entrevistado o estar o dar una charla, por ejemplo, como esta, o ante un auditorio grande o algo en vivo, uno le da nervios, ¿no? Hasta que uno va cogiendo como que va calentando. ¿Por qué no puede pasar eso? Se resulta que me bajo del Transmilenio, yo estaba preocupado por el trabajo, estoy llegando tarde a la casa, de noche cansado, y me aparece alguien a entrevistarme y es que no, a decirme que es que estamos en televisión nacional, demuéstrele a todo el mundo cómo se usan tapabocas. ¿Qué es eso? ¿No? ¡Qué nervios! Entonces yo podría, del afán, y yo creo que eso nos ha pasado a muchos, no saber cómo actuar en ese momento. Y eso hace parte de la accesibilidad, de entender cuál es el contexto, la situación de los usuarios, no solamente porque consideramos que nuestro segmento de mercado no está en una condición de discapacidad, no quiere decir que nunca vaya a tener una discapacidad, porque pueden haber discapacidades situacionales. Entonces, en esos momentos, por ejemplo, algo muy común que yo creo que esto sí para todos, y a muchos nos han regañado, a mí me regañan bastante, y es ir manejando y pendiente del celular. Entonces, vamos manejando y resulta que en un segundo a 50, 60 kilómetros por hora estamos recorriendo 13 punto y pico metros en un solo segundo y perdemos de vista 13 punto y pico metros en un solo segundo por estar viendo una notificación que llegó, ¿no? Eso, por ejemplo, es una discapacidad situacional. No soy capaz de mantenerme al tanto de lo que está pasando en mi entorno porque tuve una distracción.
y por eso es que hay accidentes de tránsito, por ejemplo. Entonces, aquí los invito a pensar cómo nuestro servicio o producto, cómo la experiencia de nuestro servicio o producto es accesible para nuestros usuarios. Y recuerden que no solamente tenemos un tipo de usuario, seguramente tenemos categorías, diferentes tipos de usuario, ¿no? Entonces, ¿en qué circunstancias mi servicio o producto es usado? Y bajo esas circunstancias es útil, es usable. Ok. Bueno, entonces, aquí traigo 3 ejemplos de lo que puede ser un producto y un servicio. Aquí hago un paréntesis, y es que esta charla yo la he dado antes y la había diseñado principalmente para productos digitales y no digitales, pero estoy en ese proceso de rediseñarla para que sea abierta para productos y servicios. Entonces, estos ejemplos tal vez muestran mucho de lo que se orientan mucho hacia el producto, eh, pero vamos a hacer el ejercicio de encontrar cuál sería el servicio, ¿no? Y entender cómo es que se fusionan esos dos conceptos y cómo la experiencia del usuario es transversal para ambos. Entonces, por ejemplo, en el caso 1, esto es Spotify, que es una aplicación que te permite escuchar música, podcasts, puedes ver las letras de las canciones, construir tus propias listas, etcétera. Pues resulta que aquí tenemos dentro del producto, que es la aplicación móvil, que tiene unas funcionalidades, tenemos una experiencia, ¿verdad? Pero si nos preguntamos por el servicio de este producto como Spotify, pues ¿cuál sería? Podría ser tener disponibilidad de las canciones que quiero al instante, ¿no? Eso podría ser uno de sus servicios. Entonces, no basta con tener una buena experiencia dentro del producto, que yo pueda dar clic aquí o seleccionar o buscar, si yo no puedo encontrar esa canción que quiero escuchar en ese momento. Ahí es donde el servicio nace y crea una experiencia también. Lo mismo pasa con productos y servicios, productos análogos con servicios digitales, por ejemplo. Un control remoto, ni siquiera nos vayamos a la pantalla, salgámonos de la pantalla un rato. Y si vamos a un control remoto, pues tenemos un producto que tiene unas características que son los botones, ¿no? En relieve, que podemos sentir, incluso ya ni miramos el control, porque ya sabemos dónde están ubicados los botones, ya sabemos subir volumen, cambiar, ¿no? Sin necesidad de mirar. Eso hace parte de la experiencia del usuario. ¿Qué elementos vemos ahí? Pues vemos que tenemos un mapeo, es decir, hay unas posiciones de unos botones que ya conocemos. El día que a nosotros nos cambien el orden de los números, ese día nos volvemos un 8, porque tenemos ya aquí un estándar en la mente. Hay un estándar de diseño que me dice que el 1 está a la izquierda arriba y va en sentido hacia la derecha, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Ahí se ha generado un aprendizaje por parte del usuario que por primera vez usa un control de estos y que más adelante ya recuerda. Entonces, la experiencia del usuario tiene unos criterios que deberíamos cumplir, que mantengan esa facilidad de entender el producto o el servicio. ¿Ok? Entonces, uno de ellos es la fácil recordación. En vez de tener que estar mirando, pues más bien recuerde cómo es. Llevemos el foco de la interacción, de la visión, de la vista, por ejemplo, hacia donde queremos que vaya el usuario. Y hay otra cantidad de elementos ahí que podemos identificar, como el tamaño de los textos, el tamaño de las letras, el color, el contraste, ¿no? Recordemos nuevamente, hay personas que usarán gafas con ciertas condiciones que les permitirán ver de cerca o de lejos, otras que no pueden ver, por ejemplo, o hay otras que ni siquiera pueden usar el control con la mano. Entonces, ¿cómo estamos logrando que nuestro producto o servicio ofrezca una experiencia para una diversidad de usuarios, ¿no? que les podría ser útil?
Y este tercer ejemplo, les voy a compartir un video. Vamos a ver si puedo. Es de las Oculus, que son unas gafas de realidad virtual. Me dice, por favor, si están, si se escucha. ¿Sí? ¿No se escucha? Ok. No, no se escucha. Settings. Parece que no lo puedo escuchar. No lo puedo compartir con audio. Pero lo voy a poner y se los voy a compartir de todas maneras en el chat para que luego lo puedan ver con audio. Y me va a tocar narrarlo. Sí, creo que pues si dejas de compartir y vuelves a compartir, ahí te da la opción compartir audio, si no estoy mal. Ok, vamos a ver. Vamos a intentarlo. Muchas gracias. Ah, sí, ya lo voy a acabar. Pero me pareció raro que... ok, ya vi cómo es. Muchas gracias. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, Gracias. Bueno, resulta que estas gafas de realidad virtual, que es en las que ha estado trabajando mucho tiempo Facebook y hay muchas otras empresas haciendo gafas, ya tienen en el mercado. Este es un ejemplo. Pues empiezan a cambiar la dinámica de cómo construimos, cómo diseñamos y pensamos nuestra experiencia de usuario. Aquí vemos que hay un producto físico, que son las gafas, pero también un producto virtual o digital, que es toda la aplicación y todo lo que sucede en esa realidad virtual, y que además usa un entorno físico, ¿no? Que yo pueda dar este mundo virtual a ese entorno físico. Entonces, ahí cambia las reglas del juego, cambia la forma como nos pensamos la experiencia del usuario, porque resulta que ya no solamente estamos usando nuestras manos para poder interactuar con el computador o el celular, estamos trabajando con todo nuestro cuerpo, ¿no? Estamos moviendo los brazos, estamos navegando el espacio a través de nuestras piernas. Guti, Hay otros... Sí, perdón. la música está muy alta y no te escuchamos bien lo que nos estás explicando. Perdón, yo creo que la tengo al mínimo. Ok. Ok, les decía que las Oculus y la realidad virtual en general cambia por completo toda la forma en que diseñamos o debemos pensarnos la experiencia del usuario en nuestros productos y servicios. Lógicamente, sobre todo cuando son digitales, pero recuerden que aquí podemos tener híbridos, ¿no? Seguramente van a empezar a aparecer una cantidad de servicios aledaños complementarios que se pueden trabajar en estos mundos virtuales y también físicos. Ya lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de las empresas que tienen bodegas o fabrican productos, la robótica está ayudando junto con la realidad virtual a que hayan unas interacciones muy distintas a las de hoy, donde el usuario, el operador está sentado en su casa mientras el robot simula todo lo que hace. Y este tipo de experiencias pues llevan, digamos, a considerar que el usuario no solamente usa sus manos, sino también todo su cuerpo para interactuar, que es lo que pasa hoy en día con cualquier servicio físico que se presta en una locación, por ejemplo, ¿no? Y cómo esa persona se siente a lo largo de ese viaje del usuario. Voy a volver a cambiar mi pantalla un momento. Ok. Listo, entonces ya hemos pasado por una serie digamos, de elementos que rodean todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, de factores y de pilares para generar valor a partir de esa experiencia. Ya hemos entendido que debemos evitar llegar a ser esos users y que deberíamos, a partir de una hipótesis, iniciar todo un proceso que nos permita entender y empatizar
con estas personas a las que queremos resolverle un problema en un proceso de innovación, ¿verdad? O de mejora continua, que a la final es un proceso incremental de innovación, en donde sí o sí vamos a tener unos elementos que son los siguientes. Por un lado, una estrategia que va a soportar nuestro modelo en donde va a estar como parte fundamental nuestro servicio o producto. Y esa estrategia, pues, debería ser diseñada a partir de las necesidades del usuario y de los objetivos del negocio o necesidades del negocio. Ahí hay una conjunción importante. Después, vamos a diseñar lo que es el contenido y las funcionalidades de lo que sería ese producto o servicio, para llegar después a entender cómo esas funcionalidades y ese contenido va a interactuar y en qué momentos interactuará con nuestros usuarios. Lo cual vamos a disponerlo de una manera intuitiva, ¿verdad? Porque esa información lo vamos a disponer en nuestro servicio y producto. No podemos decirle al usuario que si nosotros queremos que el usuario inicie en un punto A y vaya a un punto B hasta llegar a un punto D, pues debemos guiarlo en ese proceso. Y eso hace parte de lo que deberíamos considerar como diseño de interacción y también de navegación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a darle información al usuario para que llegue a cada uno de esos puntos de nuestro servicio o del producto? Y digamos que en la superficie, que es todo lo que nosotros podemos ver, donde el usuario puede ver todo, es donde se encuentra con la interfaz del usuario, ¿no? Esa interfaz del usuario para productos, pues como vimos en Spotify, pues es el producto, ¿verdad? Que tiene unas características, las imágenes, los colores, los iconos, los efectos. Todo esto es la interfaz del usuario, el sonido, el audio. En el caso de los servicios, vendría siendo, si es un servicio con locación, pues tenemos un local que tiene unas condiciones para que la gente se siente, tiene aire acondicionado, te recibe una persona que está vestida de cierto tipo, ¿no? Si es un producto físico, ok, ¿cómo luce el producto físico? ¿Qué color tiene? ¿Qué forma? ¿Se puede coger fácil? Si es comestible, ¿sabe bien? ¿Qué se siente en la boca? ¿Es grumoso? ¿No lo es? ¿Qué parece? Que no sea como las aguas frescas del Chavo, que parecen de una cosa, saben a otra, pero es de otra, ¿sí? Entonces, estos 5 elementos nos conforman una experiencia del usuario, nos dan la forma de la experiencia del usuario, y todo lo que pasa por debajo de esa interfaz de usuario es básicamente el backstage, es lo que el usuario no ve, pero que está andando constantemente, ¿no? Para que el usuario tenga esa experiencia que queremos. Para hacer eso, tenemos muchas herramientas. Tenemos, déjame ver si puedo agrandar eso un poco. Okay. Tenemos varias herramientas, pero aclarando que en la parte de estrategia, ahí es donde nosotros hacemos un proceso de investigación. En nuestro proceso de innovación, por ejemplo, lo primero que buscamos es validar unas hipótesis y después pasamos a un diseño o a una ideación que nos lleva a una solución que diseñamos. Entonces, en esta primera fase, que es investigación, pues donde vamos a desarrollar nuestra estrategia de negocio, nuestra estrategia de producto, estrategia de servicio, pues realizamos unas entrevistas, realizamos unos mapas de empatía y unas personas, que son herramientas metodológicas que nos permiten no solamente entender las necesidades, dolores, motivaciones, contextos de los usuarios, sino también plasmarlos y dejarlos accesibles, visibles para todo el equipo que va a diseñar ese servicio o producto. Aquí es donde definimos la visión de ese producto o servicio, por ejemplo, y cómo es hoy en día, cómo es la experiencia hoy en día o el viaje del usuario hoy que queremos cambiar, ¿no? Todo esto sucede en una fase de investigación para desarrollar una estrategia. Después, en las fases posteriores que nos llevan al diseño, pues ahí empezamos a pensar en el Product Roadmap, que esto es
toda la planeación de lo que vamos a hacer para el producto. Es decir, vamos a decir, durante todo el año tenemos 4 trimestres en donde cada trimestre vamos a desarrollar esto para el producto o esto para el servicio y lo vamos a liberar al usuario para que lo use. ¿Sí? Flowcharts o flujos que permitan entender cómo fluye ese proceso no solamente del usuario en nuestro servicio o producto, sino también de los datos que hay alrededor de la experiencia. Y llegamos a una fase ya de diseño puntual donde ya empezamos a tangibilizar todo lo que queremos, mockups, wireframes, etcétera, del modelamiento de lo que estamos construyendo para llegar a la superficie en donde ya aplicamos principios de diseño, aplicamos ya un diseño puntual visual, bueno, visual o experiencial pues en todos los sentidos, de que no solamente hablamos, como mencionaba ahorita, de que fuera algo que se pudiera solamente ver, sino también escuchar, tocar, etc. Y muchos nos habremos preguntado cómo es que este tema de User Experience se involucra o está mezclado o en qué parte está respecto al diseño de servicios, al diseño de productos y todo lo que tiene que ver con experiencia, experiencia del cliente, ¿no? Esto es un diagrama que lo tomé de una chica que trabaja en experiencia de usuario, Albina Cholak, y me pareció interesante porque digamos que va con lo que yo pienso, ¿no? Entonces tomé una referencia y aquí lo plasmé, y es que, en mi opinión, la experiencia del usuario está casi que en el núcleo de lo que es el diseño de productos y el diseño de servicios. Un producto no puede existir sin un servicio, no existe. Y si hay alguien que conozca alguno, envíelo, me pongo a la tarea de investigar. Pero un servicio sí podría existir sin un producto, ¿no? Y alrededor de todos estos dos y de la experiencia del usuario, pues tenemos todo lo que involucra canales, todo lo que involucra la atención al cliente, y ahí es donde encontramos el Customer Experience o la experiencia del cliente, donde ya no es solamente cómo es la interacción del usuario con el producto y el servicio, sino además qué otros valores le estoy ofreciendo para que pueda usarlo y además se sienta bien y nos califique bien. ¿Sí? Y ahí se involucran una cantidad de elementos en la experiencia del cliente que se están midiendo constantemente y que nos están aportando a esta estrategia de producto o servicio, que a la vez alimenta la experiencia del usuario. Bien, como les había dicho en algún momento, yo había pensado esta charla mucho antes para producto específicamente. Por ende, aquí vamos a ver lo que es como el flujo de product management o de la gestión de producto o de la estrategia del producto, pero creo que esto es aplicable también para servicios, en donde nosotros, y esto vamos a pasarlo muy rápido, porque es un tema bastante robusto que incluso podría ser una charla completa, y es que la experiencia del usuario no solamente está en el punto donde la diseñamos y ya la liberamos, sino que es algo que se alimenta constantemente de entender qué es lo que está pasando hoy en día con mi producto o servicio. Entonces, ahí es donde encontramos una iteración constante, un ciclo que se repite interminable de descubrimiento, de validación y de crecimiento. ¿Y eso a qué se refiere? Con que resulta que vamos a hacer de cuenta que ya tenemos un producto o un servicio en el mercado. Pues nosotros tenemos que estar analizando constantemente a través de datos qué es lo que está pasando con ese producto o servicio para seguir creciendo nuestra base de clientes o de usuarios. Y en ese entendimiento, pues vamos a alimentar un nuevo descubrimiento de entendimiento de ese mercado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Que vamos a decirle a la gente de innovación, por ejemplo, o de mejora continua, mire, identificamos que el usuario o el cliente ya no está usando esto o se le está dificultando esto después de 5 años de que los mantenemos
como es, ya ahora se le dificultó, no sé, porque cambiaron las costumbres, cambió la forma, los hábitos, la forma de hacer del usuario. Entonces necesitamos descubrir nuevas formas de hacer que habilite ese producto o servicio. Entonces, en esta fase de crecimiento encontramos unos insights, unos hallazgos, unos aprendizajes del usuario que los llevamos a descubrir, a una fase de descubrimiento, y esa fase de descubrimiento se debe encargar de encontrar posibles soluciones que después, posteriormente, vamos a validar, ¿verdad? Y a lo largo de todo ese proceso, pues el, el insight y los datos que hemos recopilado, que han sido la línea conductora de todo ese proceso de renovación constante del producto o de innovación disruptiva, pues han sido otorgados por la experiencia del usuario. O sea, la experiencia del usuario es, es el resultado, o los datos que resultan de ahí es el resultado también de la interacción del usuario. Por eso es que estamos hablando hoy en día y estamos aquí en este espacio hablando de User Experience. Y esto es importante porque resulta que si no hacemos todo este ciclo constante y nos preocupamos por estos tres momentos principalmente en un producto o un servicio, nuevamente, pues resulta que vamos a llegar a una fase de declive del producto o del servicio, es decir, donde hay personas que ya, hay muy pocas personas usándolo porque han llegado nuevos competidores, han llegado nuevas soluciones que están satisfaciendo de una manera, mejor manera los dolores de estas personas y no nos damos cuenta y ahí es donde todo se acaba. Y nosotros pues no queremos eso. Entonces es importante entender que todo, todo en esta vida se acaba y los productos y los servicios pues lógicamente no son una excepción. Tienen una fase de descubrimiento y desarrollo, tienen una fase de salida al mercado, tienen una fase donde está creciendo, donde necesita después un impulso mayor para lograr coger ritmo. No, Y no estoy llega una poniendo casi cima nada de de atención, éxito. pero Llega una cima de éxito donde lo que sigue, si usted está en el éxito en este momento, asegúrese de que no esté entrando al declive, ¿no? Si usted está arriba, quiere decir que usted está más cerca del declive. Así que es momento de pensar, de empezar a pensar en innovación, de empezar a medir qué está pasando con tu usuario, con tu cliente y cómo estás retroalimentando con esos datos el proceso de innovación. Así que no hay investigación sin diseño, porque eso sería básicamente pseudociencia, y no hay diseño sin investigación, porque eso sería básicamente arte. Ya para finalizar, quería dejarles aquí un término que me gusta mucho, y es que espero que hayan entendido cómo llegamos a un punto donde empezamos a hablar mucho de datos, de cómo la experiencia del usuario es importante para generar datos que retroalimentan todo el proceso de innovación. Y esto es porque así podemos nosotros evitar el HIPO, que en inglés es Highest Paid Person Opinion, que significa la opinión de la persona mejor pagada, ¿no? Que generalmente es tu jefe, tu jefa, o el presidente, la presidenta, ¿no? Que se le ocurre una idea que puede ser muy buena, pero que está llena de subjetividad. Y ahí es donde nosotros, ayudados de los datos de investigación, de entender al usuario, podemos liberar soluciones de valor realmente. ¿Ok? En los datos nos ayudan a evitar el hito. Bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por el tiempo que han tomado para estar con nosotros y bueno, no sé si tenemos tiempo para preguntas o qué nos dicen por ahí. Sí, muchas gracias por la presentación. Aprovechemos que tenemos 2 minuticos para preguntas. Mientras tanto, los escuchamos y al final vamos a hacer un pequeño quiz, un pequeño test, repasando algunos conceptos y compartiéndoles el LinkedIn de Vallenova para que lo conozcan y también la encuesta de satisfacción sobre la charla. Entonces, escuchamos. Si tienen preguntas, bienvenidos. Las pueden hacer aquí por el chat o levantar la mano.
Bueno, ok. Mientras salen las preguntas, voy a compartir entonces voy a compartir el enlace para que visiten a nuestro grupo Vallinova en LinkedIn. Recordemos que Vallinova es un grupo de personas profesionales dedicados al tema de la innovación. Estamos en diferentes sectores, todos pertenecemos de alguna manera a la región del Valle y a través de todas las empresas en las que participamos o en los sectores en los que estamos, buscamos promover, impulsar en la región el desarrollo y la innovación de los diferentes productos, servicios y cadenas de valor en las que estamos. Ahí les comparto el enlace de LinkedIn para que nos visiten el post de la charla, nos puedan dar sus apreciaciones. Vamos a realizar entonces, vamos a compartir la encuesta de satisfacción sobre esta charla de Vallinova Talks de agosto, buscando users. Gracias, Alexa. Ahí está el enlace del formulario para evidenciar la encuesta y también tenemos nuestra prueba. Los invitamos para que ingresen a esta prueba, este pequeño test en Mentimeter, para vamos a presentarla. Son 3 preguntas corticas. Creo, José, que si no estoy mal, tenemos premios para esas preguntas, ¿no? Sí, tenemos premios. Estoy entrando. Compartimos en el chat para que vayan iniciando el test. Son 3 preguntas corticas, interesantes, que resumen el contenido tan valioso que nos ha compartido el hoy sobre el tema de experiencia de usuario y cómo podemos diferenciar entre el usuario y el user y cuáles son los puntos más valiosos a tener en cuenta cuando estamos diseñando para la experiencia del usuario. José, la pregunta no aparece o yo no la veo. Yo ingresé al enlace, aparecen 3 opciones, pero no la pregunta. No sé si solamente me pasa a mí. Y dice como esperando para la presentación para empezar. Sí, estoy entrando aquí tratando de conectarme, pero Oh, lo que podemos hacer, es que podemos decir la pregunta y ustedes responden, porque creo que aparecen las opciones, ¿verdad? mejor. Bueno, entonces vamos a comentar las preguntas. Bueno, la primera opción es, vimos dentro de la charla un concepto importante que nos compartió Jonathan, que es del diseño al valor, design to value. ¿A qué se refiere la generación? Se refiere a la generación de valor a partir de, tenemos 3 opciones: deseabilidad, viabilidad y factibilidad, la primera opción. Usabilidad, deseabilidad y accesibilidad, segunda opción. Y viabilidad, factibilidad y credibilidad. Design to value. Generación de valor a partir de, pueden colocar sus respuestas en el chat, por favor. Recuerden que deben contestar a través del Menti, del link que envió José por el chat.
Bien, ya está empezando, tenemos 7. Muy bien, ahí ya tenemos las primeras respuestas, 14 respuestas, perfecto. Design to value se refiere a la generación de valor a partir de la respuesta con nuestro conferencista invitado, Jonathan. Cuéntanos cuál es la respuesta, por favor. Deseabilidad, viabilidad y factibilidad son los 3 pilares que permiten encontrar valor en el diseño orientado, el diseño para el valor. Valor orientado para el diseño. Perfecto. Ahora vamos a seguir con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, de los factores que influencian la experiencia del usuario, recordemos eso, uno de los más subestimados y olvidados es, vamos a decir, 3 factores. ¿Cuál es el que más se olvida y más se subestima? Opción 1, credibilidad. Opción 2, usabilidad. Opción 3, accesibilidad. Sí. José, perdón, no aparecen las opciones de las respuestas. Desde Menti creo que te aparece para continuar. Tocaría como propusiste, Jonathan, por el chat. Sí. La verdad no sé por qué no me aparece. Ok. Opción. Pregunta detectada. Podemos hacerlo entonces desde el chat. La primera persona que le responda a la pregunta la puedes repetir y esa persona se lleve el premio. Por ahí ya dijeron accesibilidad. Diana, la vaquera más rápida del oeste. No, pero no se vale, otra. Estuvo pendiente. Nada que hacer. De los factores que influencian la experiencia del usuario, uno de los más subestimados y olvidados es la accesibilidad. Diana ganadora. Diana se victoria. Muy bien. Ahora datos por ahí para Diana se victoria. Ahora vamos a enviar la siguiente pregunta. Esta pregunta está muy fácil. Entonces, por favor, la vamos a escribir aquí. Y vamos a dar las opciones. User, uno de los conceptos claves que nos compartió Jonathan en la charla, user. La persona que erróneamente cree que representa al usuario real, opción 1. Opción 2, la persona que representa al usuario real. Y opción 3, la persona que debería representar al usuario real. María Andrea Ramírez, opción 1. Creo que sí, será yo. Sí, la primera. La opción 1. Excelente. Recordemos ese concepto que nos compartió Jonathan, muy valioso, ¿no? Que de pronto lo hemos vivido a quienes trabajamos con experiencia del usuario, en diseño de productos o de servicios, o en innovación, en apps, en todas las secciones, en los sectores. A veces tenemos nosotros mismos o tenemos a nuestro jefe o tenemos, como decía en la parte final de la presentación, una persona que tiene un alto pago y que tiene bastante poder en la organización, que cree saber y decidir por el usuario, entonces erróneamente toma el lugar del usuario y eso nos puede llevar a lugares lejanos a la experiencia del usuario. El objetivo de todo este sistema de diseño es llegarle al corazón del usuario con algo, como nos decía Jonathan, accesible,
que sea útil y que le encuentre valor. Entonces es importante que dejemos de ser users y más bien busquemos a los usuarios reales. Bueno, ahí ya tenemos entonces nuestro concurso. Nuevamente los invitamos a que por favor diligencien la encuesta de satisfacción sobre nuestro evento. Los invitamos a estar pendientes a través del LinkedIn, de las diferentes publicaciones que se hacen desde Vallinova, las diferentes actividades que se están haciendo en el sector de la innovación y también para los diferentes eventos próximos que tendremos en el resto del año para que se registren o para que los compartan y a través de toda esta comunicación podamos ir creando más y más cada día cultura de innovación en nuestra región y en todas partes a donde podamos llegar. Bueno, Jonathan, si de pronto quieres despedirte de la audiencia. No, muchas gracias a todos por el tiempo, espero que les haya sido mucho valor y ahí quedamos conectados por LinkedIn. Pueden, por favor, chévere si nos dan un like o nos siguen a través de LinkedIn Vallinova y se unan a conversaciones como esta cada vez que los convoquemos. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su participación. Buena tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.